expresión de la cena judía con la que me gustaría empezar este compartir con ustedes. Es una expresión que Jesús durante la cena con sus apóstoles, en el contexto de la Pascua, dijo varias veces y hace parte de la oración judía llamada Beahá. Esa expresión nos inserta en todo el sentido del misterio de este día, y este día nos catapulta hacia la eternidad. Jesús dijo varias veces esta expresión: Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam. Hace parte de lo que inicia cada una de las partes de la cena que Jesús había celebrado con sus discípulos. Bendito sea Señor Dios del universo. Y por cada una de las pequeñas cosas que había en la cena, Jesús decía la misma expresión. Y los apóstoles que habían estado en esa cena todas las veces que en su casa la realizaron, y aquellos que ya de memoria se conocían cada una de las partes del rito que se celebraba cuando se celebraba la cena, sabían que Jesús había comenzado el momento pascual en el que los judíos celebraban el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, el paso de las tinieblas a la luz. Esa Pascua que se celebró, esa cena que se tuvo muchos siglos antes y que se seguía celebrando en el mismo momento, que para Israel era el recuerdo de la acción maravillosa de Dios, que no tenía límites, que podía sacar de la profundidad de las tinieblas a la luz a cualquiera de aquellos que le aman. Cuando Jesús estaba en esa cena, Jesús se preparaba para hacer lo más grande que podría haber hecho Dios por nosotros, en el momento definitivo, en la hora definitiva en la que Dios, hecho hombre, se había preparado para entregarse completo, para darse totalmente, para darlo todo, para entregar el último de sus esfuerzos, el último de sus suspiros, la última gota de sangre, todo por nosotros. Ahí, en esa cena, con esas expresiones, Jesús se preparaba para darse todo, para entregarse todo. Y el Padre que nos había entregado a Jesús, y Jesús que se entregaba a sí mismo, abría la puerta para que nosotros pudiéramos volver a la amistad con Dios, para que pudiéramos volver a tener aquello que habíamos perdido por la acción del pecado. Dios se preparaba a hacer el sacrificio más grande, la obra definitiva, la obra de nuestra salvación. Para los que estaban ahí con Jesús, todo era algo constantemente repetido. Cada año, en el día 10 del mes de Nisan, Israel se preparaba para celebrar la cena, que significaba la Pascua, y empezaban los preparativos de los que hemos escuchado en las lecturas, para celebrar la salvación, para recordar que ese Israel era el mismo Israel que Dios sacó de Egipto, que ese Israel fue el mismo Israel que Dios liberó, que ellos eran Israel y que Dios los liberaba y que Dios los salvaba y que Dios los sacaba de nuevo de las tinieblas a la luz. Todo israelita tenía que hacer eso cada año, en el mismo día, en la misma fecha. Nosotros hoy estamos celebrando lo que Jesús celebró con los apóstoles, y cada domingo que asistimos a la Eucaristía se vuelve a repetir aquello que Él hizo en ese día especial en el que se preparaba para regalarse, para darse, para donarse, se preparaba para sacrificarlo todo, para darlo todo por nosotros. Hoy y cada día que celebramos la Eucaristía, de nuevo nosotros somos salvados, de nuevo nosotros somos
Cuando Él estaba celebrando esa cena, sucedió algo especial. Ellos sabían que el momento era especial. Ellos sabían que Jesús había querido reunirse con ellos por un motivo especial. Ellos sabían que había algo especial en esa noche. En la cena de los judíos, siempre el más pequeño pregunta: ¿qué tiene esta noche que es diferente a todas las otras noches? Y seguramente Juan, que era el menor de los apóstoles, le habrá preguntado a Jesús de una manera ritual, como se hacía en las cenas judías: ¿qué pasa esta noche que es diferente a todas las otras noches? Y Jesús, durante esa cena, les mostró por qué esa noche era diferente de todas las otras noches. Jesús hizo 4 gestos en esa cena que no hacen parte de la cena judía. Jesús hizo 4 cosas que a ellos los debieron haber sorprendido, que los debieron haber dejado marcados. Y esas 4 cosas que Jesús hizo y dijo que los dejaron marcados son las mismas cosas que nosotros celebramos, son las mismas palabras que nosotros repetimos, son las mismas expresiones y los mismos gestos que nosotros hoy hacemos, que realizamos para recordar, para hacer memorial, para hacer realidad la cena del Señor. El primero de todos los gestos fue que les lavó los pies a los discípulos. Cuando Jesús les lavó los pies a los discípulos, eso no hace parte de la cena, eso no hace parte del ritual de la preparación de la Pascua. Los pies los lavan solamente los esclavos. Hace parte de la labor de un esclavo, hace parte del deber de un esclavo lavarle los pies a su amo. No hacía parte de la cena, no hacía parte del conjunto de lo que significa la preparación de la Pascua. Era una labor de los más bajos dentro de todos los miembros de la sociedad. Era un trabajo de esclavos. Por eso fue que Pedro le dijo a Jesús: tú no me lavarás los pies a mí, jamás. Porque ¿cómo podía ser que el Señor decidiera tener ese gesto de un esclavo? ¿Cómo es que el Señor había decidido tener con ellos la deferencia de lavarles los pies, como lo haría una persona que es el último entre los últimos? Por eso fue que Pedro no quería dejarse lavar los pies. Pero Jesús le insiste y le dice: si no te dejas lavar los pies, no tienes nada que ver conmigo. Y entonces Pedro accede a que el Señor le lave los pies. Ahí, en ese primer gesto, hay algo que nosotros tenemos que recordar como miembros de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Y es que ninguno de los que quieren de verdad ser cristiano puede olvidar que el primero y el más definitivo de todos los deberes es ser capaz de abajarse, de hacerse pequeño, de hacerse esclavo de los demás, de servirle al otro. Ninguno de los que somos cristianos, a pesar de nuestros fallos, debemos olvidar que debemos dejar de perseguir nuestros propios intereses, dejar a un lado las ambiciones y los deseos personales. No podemos seguir buscando complacernos a nosotros mismos. El ejemplo que el Señor nos dio es todo lo contrario. El Evangelio dice: si yo, que soy el Maestro y el Señor, ustedes me llaman el Maestro y el Señor y dicen bien, porque lo soy, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Es decir, ustedes deben ser esclavos los unos de los otros. Es decir, ustedes tienen que ser capaces de dejar a un lado su propio orgullo, su propio ser, lo que ambicionan, lo que desean, rendirlo todo por el otro. Tienen que ser capaces de hacer lo mismo, porque eso fue lo que el Señor nos enseñó. La carta a los Filipenses, en el capítulo 2, nos dice que debiéramos considerar superiores siempre a los demás, superiores para poderlos servir, superiores para amarlos con el amor verdadero, superiores para entregarse como el Señor se entregó. El amor se define en su magnitud por lo que uno entrega.
El amor se define en la caridad, por la capacidad que tiene uno de darse. El amor se define por la capacidad de renunciar a lo mismo. El verdadero amor no es egoísta. El verdadero amor todo lo da. Por eso es que hay una frase que dice que amar es elegir de quién ser esclavo, servirle y ser completamente feliz. Por eso, el primer gesto que quedó en la memoria de los apóstoles es el gesto con el que Jesús rompe de una manera definitiva la tradición que los judíos tenían en la celebración de la cena, en el contexto pascual. El segundo de los gestos es el gesto de partir el pan. En toda cena judía se tenía un pan hecho de harina y agua. No tenía levadura, se cocía rápidamente y no crecía, quedaba muy parecido a las tortillas, pero más grueso, fácil de romper. Justo ahí, para poder celebrar la Pascua al estilo de Israel cuando salió de Egipto. Se dice en griego arcos. Ese pan normalmente se parte a la mitad y se reparte. Y los comensales que están alrededor de la mesa van partiendo el pan hasta que un mismo pan alimenta a todos. Eso era normal en la cena. Era normal hacer la bendición. Era normal decir: bendito sea el Señor Dios del universo por este pan. Como se dice en la Eucaristía, cada vez que el sacerdote, después de recibir el pan y de recibir el vino, que proviene de la posesión de los dones de la tierra y del trabajo del hombre, levanta un poquito el pan y dice exactamente lo mismo: bendito sea el Señor Dios del universo por este pan. Así como el sacerdote lo hace, como lo hizo Jesús ese día, con una diferencia. Jesús les dijo que comieran, que ese era su cuerpo. Podrían haber otras palabras para decirlo. Podríamos nosotros incluso utilizar una expresión más moderna, o una forma más moderna de expresarlo. Podríamos buscar palabras que dijeran algo parecido. Podríamos intentar hacerlo más fácil de entender. Pero ¿quiénes somos nosotros para cambiar las mismas palabras que Jesús pronunció? ¿Quiénes somos nosotros para transformar lo que el Señor dijo? Esas fueron las palabras. Esas fueron las expresiones que Él usó. Él dijo, fueron sus palabras y son sus palabras hoy y en cada Eucaristía que celebramos. Todos son. Este es mi cuerpo. Esas palabras debieron haber sorprendido profundamente a los apóstoles, porque no estaban en la cena judía, no se usaban nunca, y Jesús estaba diciendo algo escandaloso en su libro. Estaba diciendo que lo que ellos estaban tomando no es que significara su cuerpo, no es que quisiera decir que era algo parecido a su cuerpo, sino que era su cuerpo. El Evangelio de San Juan lo dice claramente: si no comemos de su cuerpo, no tenemos vida en nosotros. Si no recibimos su cuerpo y nos alimentamos de él, no hay forma de que nuestra existencia sea plena. Si no tomamos de lo que Él nos da, en esa entrega profunda de amor que hizo ese día en que celebró la cena, nosotros no podremos tener vida en nosotros. No importa lo que hagamos, no importa cuánto lo alabemos, no importa cuánto sepamos de Él, no importa cuánto podamos lograr en lo humano, no importa si nos entregamos a nosotros mismos, si no tenemos la vida suya en nosotros, nuestra vida, nuestra existencia, lo que somos, está vacío. Cuando Él le dijo a los apóstoles esa expresión, yo estoy seguro que ellos no la entendieron completamente, pero que en medio del temor y del asombro frente a lo que Jesús decía, ellos supieron que estaban enfrente de algo infinito, de lo que no podemos hablar, de lo que no podemos expresarnos plenamente. Que Él haya querido no solo entregarse por nosotros en la cruz, sino entregarse para ser nuestro ejemplo, para ser nuestra fuerza, para darnos la vida, para hacerse uno con nosotros, y que cada vez que nosotros recibimos ese pequeño trozo de pan hecho de harina y agua, Dios está en nuestras manos.
nuestra boca y nos alimentamos, Dios se hace uno con nosotros. Ellos tal vez no lo entendieron plenamente, pero en su asombro estoy seguro que se dieron cuenta de que estaban en el momento más definitivo de todos y que al alimentarse de su cuerpo, de alguna manera se hicieron uno con él desde ese preciso momento. El tercero de los gestos fue que cuando estaban después de comer prestos a hacer la celebración de la copa de la nueva alianza, la copa de la alianza eterna, anunciada en los profetas, esa alianza que no iba a ser memorizada, que no iba a ser aprendida, sino que Dios iba a escribir en el corazón de todos. El Señor les dijo que esa era su sangre, la sangre derramada por todos, la sangre derramada por muchos, para el perdón de los pecados. Ellos habían estado esperando esa alianza. Por eso después de la cena, es que esa era la última copa, la copa de la alianza esperada, anunciada, por la cual Israel vivía siempre esperando y celebrando. Cada vez que celebraban la Pascua, el final de esa cena era la copa de la alianza que Dios había prometido, la alianza definitiva con la que Israel iba a ser liberado, la alianza con la que Dios iba a sellar el pacto definitivo con el hombre. ¿Cuál sería la expectación de los apóstoles? Al darse cuenta que Él les decía, esa alianza era suya, que iba a ser sellada con su sangre. Estoy absolutamente seguro que frente a esta expresión de Jesús, en ese momento extraño que Jesús les estaba dando a conocer cosas que tal vez no comprendían plenamente, los apóstoles se dieron cuenta de que era definitivo lo que sucedía, que era absolutamente claro que Jesús estaba dando el paso definitivo de su existencia, que estaba optando por derramar su sangre, que Jesús se había hecho plenamente consciente de lo que seguía, era el sufrimiento, el dolor, el derramamiento de la sangre por todos, de una vez y para siempre. La carta a los Hebreos dice que todos los sacerdotes de los judíos tenían que estar matando animalitos por los pecados de los demás. Tenían que hacer sacrificios para expiar los pecados de todo el pueblo y de ellos mismos. Pero que Jesús, sin tener pecado, había entregado su propia sangre de una vez y para siempre. Cuando nosotros tomamos del cáliz, recibimos el cuerpo de Cristo y recibimos su sangre, estamos unidos a esa alianza definitiva y eterna. Y el derramamiento de la sangre que nosotros consumimos es el sello de la salvación, es el sello por el cual el Señor nos hace libres y con el que Él nos compra para ser de nuevo aceptados en la casa del Padre, para borrar la mancha que el pecado ha dejado en el hombre. Cuando ustedes y yo tenemos la posibilidad de recibir la comunión, sucede exactamente lo mismo que pasó con los apóstoles ese día. Tal vez para nosotros sea más común, más corriente. Pasamos, hacemos la fiesta, esperamos, recibimos la hostia, recibimos el vino. Y para nosotros tal vez es una cosa mecánica. Se nos está perdiendo el misterio de lo que sucedió ese día. Nos está olvidando que lo que estamos haciendo es que nuestra carne y nuestra sangre son la carne y la sangre del Señor. Él, su carne y su sangre, se hacen uno con nosotros. Y deberíamos acercarnos a ese misterio con el máximo respeto, la reverencia que solamente ante Dios debiéramos tener aquellos que creemos que ese sacrificio no fue en vano. Por último, el Señor hace un recuerdo del libro del Levítico, el libro que dice que hay que saber amar al otro, que dice que uno tiene que ser capaz de amar al otro como a uno mismo. Jesús les dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nosotros hemos perdido el sentido de esa expresión porque no sabemos amar sino como el mundo ama, porque amamos de una manera egoísta, porque nuestro amor tiene detrás un interés de ganancia, porque no somos
No somos capaces de dar sin esperar que nos retorne. No somos capaces de sacrificarnos sin esperar que el otro nos dé. No somos capaces de ser generosos desinteresadamente. No somos capaces de amar sin necesidad de esperar que el otro nos retorne el amor. No somos capaces de sacrificarnos si el otro nos sacrifica después. No somos capaces de amar como Él amó. Él nos amó sabiendo que no íbamos a ser capaces de devolverle su amor. Él nos amó sabiendo que lo íbamos a matar. Él nos amó sabiendo que íbamos a seguir siendo egoístas, que no le íbamos a devolver el favor, que no íbamos a ponerlo en el primer lugar de nuestras vidas, que nos iba a aburrir venir a la iglesia, que nos iba a aburrir ponernos a orar, que nos iba a aburrir ponernos a hacer las cosas de Él, que nos iba a parecer molesto sacrificar nuestro tiempo por Él, que nos iba a parecer incómodo sacrificar nuestras vidas por Él, que nos iba a parecer la cosa más difícil poder dar de nosotros para Él, que nosotros no nos íbamos a poner a la altura de su amor. Nos amó aunque sabía que no íbamos a ser capaces ni siquiera de devolverle un poquito lo que Él hizo por nosotros, y aún así decidió morir y se sacrificó por nosotros, sabiendo que si volviera hoy y que se estuviera hoy con nosotros, los que estamos aquí, volveríamos a crucificarlo. Y aún así murió por ustedes y por mí. Cuando nosotros seamos capaces de amar como Él amó, el mundo va a saber que somos sus discípulos. Así termina ese discurso sobre el amor que hay ahí en el Evangelio. Ámense los unos a los otros. Si ustedes se aman los unos a los otros, el mundo sabrá que son discípulos míos. Por eso es que el mundo no sabe que nosotros somos sus discípulos. Por eso es que el mundo sigue como va y cada vez peor, porque no sabemos amar y porque nos reservamos para nosotros mismos todo en lugar de entregarlo todo, porque nos dejamos para nosotros mismos las cosas en lugar de entregarlo todo por Él, porque nos guardamos en el corazón nuestros intereses